tuve una depresión muy grande de casi 2 años y le perdí mucho el sentido a la vida. Cuando jugábamos, a los 5 o 6 años, siempre me dejaba que yo le fuera ganando 9-0 y después me ganaba 10-9, para que a mí me diera mucha rabia perder. Y realmente yo le digo mucho a la gente, o sea, yo le generé un miedo a perder, el tema del pelo largo, entonces que me lo cortara, me decían que tenía que tener más cara de malo para jugar, que siempre estaba que con los jugadores bonitos, porque yo andaba mucho con Mao. Incluso que siento que me faltó hasta más rebeldía, porque yo ahora que soy entrenador me doy cuenta que a veces para el entrenador es más fácil sacar al que acepta las cosas. O sea, te tengo que decir algo, ojalá no te lo tomes a mal, pero es mi deber como amigo. Me dice, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque yo lloraba horas y horas y horas y no entendía qué pasaba. El gran objetivo del entrenador es que uno sea una herramienta para que ellos sean mejores. Yo creo que, o sea, esa pelea entre nuevos y viejos a mí me parece ridícula, yo no creo que eso exista, pero yo sé que algún día voy a regresar y mi sueño es ser campeón con el Medellín, y ya después sueños grandes es dirigir por fuera del país, Argentina, Brasil, en Europa. Esto es un break, la pausa ideal cada semana, con tus ídolos de frente, fútbol e historias para toda la gente. Esto es un break, un break. Hola, hola, un saludo muy especial, gracias por acompañarnos en una nueva entrevista. Esta vez estamos desde un lugar muy especial. Desde Ritual Mesa Mística, además, un nuevo sitio, que este es el White Garden, el Jardín del Vino. Primera vez en Colombia que tienen un sitio tan espectacular, los vinos, Y mira qué recién alrededor. inaugurado. No, y no solamente eso, a partir del jueves ya vamos a tener el Fan Fest desde acá, desde Ritual. Brutal. Mesa Bueno, está muy temprano, entonces toca cafecito. Cafecito, y al señor también ya le vamos a traer. Pero el a nuestro remate, invitado. sí es con vino. Ah, el remate sí, un buen vino para celebrar. Y estamos con Sebastián Motero. Sebas, bienvenido a un break. ¿Cómo va, señor? Bueno, muchísimas gracias, Nico. Estoy muy contento realmente de poder estar con usted. Ya había visto muchos capítulos. A Lu también, que la conozco hace mucho. Y bueno, estar en este lugar también, aquí que Aleja está por acá mirando también. La conocemos hace tantos años, estamos en familia. Lu, nosotros hemos tenido argentinos, hemos tenido tal. Pues usted sabía que este señor es gringo. Imagínate, nunca habíamos tenido No, un gringo. no, gringo no. Usted nació en Estados Unidos. ¿Cómo es esa historia? Sí, eso es bastante extraño, pero nací en Ames, Iowa. Ya voy para 40 años. Cumplo ahorita el 4 de julio. Mis papás fueron a estudiar porque le dio como una corazonada que tenía que aprender inglés y hacer su maestría allá. Y bueno, se lleva mi mamá muy jóvenes, recién casados. Y allá nacimos mi hermana mayor y yo. Y ya tengo 2 hermanos pues, menores que sí son colombianos. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos? No, muy poco. O sea, realmente mi hermana se estuvo casi 2 años. Yo solamente alcancé a estar 6 meses. Llegué recién nacido. No, Es que lo que iba a decirte, o sea, de gringo pues no tenés Muy mucho. poco. Acento gringo pues, no. El acento gringo no. Pero sabes algo de inglés. Sí, sí, claro. Aprendí inglés en el colegio y he estado pues en algunos periodos cortos de tiempo. De hecho, yo estuve en 2007 viviendo cuando jugué en FC Dallas, allá en Dallas. Estuve 6 meses. También estuve como en una cosa que se llama un boarding school, que es como una preparatoria para una universidad, porque hubo un momento que estaba como dudando si iba a jugar o no, y entonces me querían becar allá y estuve también como 3, 4 meses por allá, como a 3 horas de Boston. Bueno, ahí he estado como en algunos periplos cortos por Estados Unidos, pero realmente pues yo me considero de Medellín y de Colombia. No, obvio, pues Pero- diga dónde. que Sí, no, es más paisa, pues, pero nació en Estados Unidos. Pero usted hace parte de una minoría, y digámoslo, porque la mayoría de futbolistas nacen, digamos, de extractos muy humildes, de, pues, digamos, oportunidades socioeconómicas muy escasas, y usted, digamos, fue uno de los jugadores privilegiados que tuvo unas condiciones económicas, digamos, diferentes al resto de sus compañeros. Ese ser de esa minoría, que, digamos, podemos mencionar algunos, Ginás. Sí, y es más, bueno, yo creo que es para ahí, Sí. que se sufre ese bullying inverso. De acuerdo. Lo viviste. Sí, claro, yo creo pues es que realmente sí solo porque yo no era una persona pues de clase alta tampoco, en una clase media. Mi papá tenía pues digamos un buen trabajo porque siempre trabajó en el sector privado inicialmente, luego en el sector público, pero mi mamá y mi papá son profesionales, pero éramos 4 hijos, entonces no era fácil tampoco, pero pues estudiamos en un buen colegio, en el Colombo Británico, digamos que tuvimos una infancia pues donde no faltó nada, gracias a Dios, pero tampoco habían excesos, pues tampoco era el que me iba para Europa un mes con los papás, no, eso tampoco pasaba así, pero claro, como ustedes lo mencionan, al lado quizás de mis compañeros en el pony fútbol, donde yo empecé en esos primeros años, claro, yo era como el rico
del equipo. Del equipo. Y eso pues realmente no influía mucho porque uno a esas edades es muy bonito porque todo, yo creo que se siente mucho menos ese tipo de cosas, la gente no piensa mucho en eso, sí que quizás uno era el que invitaba a veces a tomarse el boli después del entrenamiento, esas cosas que de pronto porque uno tenía un billetico ahí adicional, pero lo sentí más ya grande, cuando empecé en el fútbol profesional sí sentí en algunas ocasiones algo de no sé si de rechazo, pero sí como cierta resistencia hacia que un jugador que no tenía tanta necesidad pudiera estar, y más fue de parte de los entrenadores. O sea, realmente lo sentí más en ese momento. Si querés no nos decís nombres, si querés sí, pero contanos una experiencia completa. No, pues realmente eran cosas que no eran como directamente, digamos, no me lo expresaban directamente, pero sí, por ejemplo, yo tenía en esa época el tema del pelo largo, entonces que me lo cortara, me decían que tenía que tener más cara de malo para jugar, que siempre estaba que con los jugadores bonitos, porque yo andaba mucho con Mao y con Juan Diego González, que en paz descanse, o con los que estaban mis amigos, entonces como que sí sentía como que ellos pensaban que yo me relacionaba diferente, quizás por mi condición, y nunca fui así. O sea, yo realmente, de mis mejores amigos de la vida, hay muchos del fútbol, y de todos los estratos, y nunca me ha interesado eso. Pero sí creo que el entrenador de esa época creció, como también generalmente fueron futbolistas, creció como con ese pensamiento de que, que había que sufrir y había que venir de abajo para tener el hambre, y que se merecía más la oportunidad esa persona. Y bueno, al final yo no lo juzgo, porque lo que uno aprende pues realmente en la vida, pues al final cree, esas son propias verdades, y no está bien ni mal. Simplemente era un camino que me tocaba recorrer con sus dificultades, y yo pues siento que también me gané mis cosas a pulso. También creo que eso es el mérito también de haber llegado y poder, sin haber hecho una carrera muy brillante, porque soy muy consciente que tampoco fui un jugador importante, pero sí estuve 10, 11 años en fútbol profesional, y para mí eso es muy meritorio. Sí, porque alguien pensará, digamos, en ese tema del bullying, lo hablamos con Lucas Jaramillo y demás, que incluso René Guita decía que, él le decía a Juan Pablo Ángel, antes valoren a jugadores como estos, digamos, vos lo decís, clase media alta eras, pero que valoren más, porque igual, si vos querías, vos no podías ser futbolista, porque algunos decían, no, es que este man ponga a estudiar, hermano, deja a otros para que sean futbolistas, que es casi el mensaje que te llegaba de esos entrenadores, que era, pues que, hermano, usted puede ponerse a estudiar o hacer otra cosa, o trabajar en otra cosa, déjenos a nosotros que tenemos la oportunidad de hacer, hermano, que alguna vez, pero lo dijiste de entrenadores, ¿con algún futbolista te pasó que alguna vez te bravían y te dijeran, hermano, venga a hacer otra cosa? No, realmente con los jugadores no. Yo siempre tuve muy buena empatía con mis compañeros, porque es que yo creo que yo fui un buen compañero, y siempre eso viene de la casa, de que me inculcaron el ser un ser humano íntegro por encima de cualquier cosa. Y yo realmente, pues si te menciono nombres, yo tengo muchos compañeros que estuvieron conmigo toda la vida y que son mis amigos todavía, como Juan David Valencia, como Sebastián Hernández, que jugamos juntos desde los 11 años, 12 años, nos crecimos juntos y hemos mantenido la amistad a través del tiempo, pero así muchos, pues, o sea, realmente mis relaciones interpersonales en los grupos siempre fueron muy buenas. Yo difícilmente tuve peleas o conflictos con mis compañeros, aceptaba mi rol de suplente, aceptaba mi rol cuando no iba convocado, cuando jugaba, incluso que siento que me faltó hasta más rebeldía, porque yo ahora que soy entrenador me doy cuenta que a veces para el entrenador es más fácil sacar al que acepta las cosas de manera, sí, o sea, realmente es muy paradójico y hasta contradictorio en la manera de pensar, porque uno desearía que todo el mundo aceptara y acatara las reglas y las normas y los mandatos de una manera muy natural, pero se da cuenta que a veces el que es más rebelde es más jodido sacarlo. Claro, entonces pensaba yo, ¿será que yo hubiera sido más rebelde? Quizás me hubiera hecho otro lugar. Y esas son unas reflexiones que uno va encontrando después ya cuando es entrenador. Va a tocar ser más rebelde, porque aquí la rebelde en un break es Luisa. Que usted se tiene que revelar. Sí, me va a tener que revelar un poquito. No, quédate juicioso, por favor. Yo quería irme para esos inicios del fútbol. ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era el fútbol, que querías ser jugador profesional? Si no hubiera sido jugador, hubiera sido otra cosa. Mira, yo lo tuve muy claro desde que tuve uso de razón. A los 5 años, me acuerdo, le dije a mi papá que yo quería ser futbolista profesional. Y no lo dije, o sea, obviamente la gente pensará, no, por unos 5 años, ¿qué edad tiene la vida? Pero yo tenía una convicción profunda. O sea, yo le cuento mucho a la gente que yo nunca jugué con un carrito, ni con los muñequitos, y me parecía raro ver los niños de mi edad cuando hacían eso. O sea, que el muñequito y lo movían y esas cosas. Yo nunca hice eso en mi vida. Siempre fue un balón, siempre fue unos guayos, siempre fue un uniforme de fútbol. Y mi papá fue el que me inculcó eso. Digamos que mi papá sí tuvo como ese sueño frustrado de jugar. Mi papá jugó en Bolivariana muchos años, pero al final nunca lo vio como una opción y se puso a estudiar. Pero yo creo que de alguna manera, no sé si de manera consciente, pues él también me quiso inculcar como ese amor por el deporte y por el fútbol específicamente.
Y él hizo una cosa que ahora yo le digo mucho y me río, pero es real. Él hacía una cosa que me desarrolló el instinto de competitividad, y es que cuando jugábamos, a los 5 o 6 años, siempre me dejaba que yo le fuera ganando 9-0 y después me ganaba 10-9, para que a mí me diera mucha rabia perder. Y, y realmente yo le digo mucho a la gente, o sea, yo le generé un miedo a perder, que ese es como el instinto de supervivencia que uno tiene como competidor en el fútbol. Uno tiene tantas ganas de ganar, pero más a veces miedo de perder por la sensación tan fea que uno siente. Y esas son las alertas que uno aprende, porque en este mundo donde nos miden por eso, pues realmente uno tiene que tener alertas y las alarmas prendidas todo el tiempo, porque si te coge un día relajado, te pasan por arriba. Y yo creo que eso lo aprendí de mi papá. Bueno, ahí se me gustó porque dio la introducción de cuando pensaba ser futbolista, 7 años. Para los 7 años uno no sabe si es bueno o malo. O sea, todos queremos ser futbolistas a los 7 años. ¿En qué momento usted dijo, venga, yo sí puedo ser futbolista profesional? O sea, yo nunca lo supe. Lo que pasa es que cuando llegué, ya, nosotros vivimos en varios lugares, y cuando llegué a Medellín, de nuevo, mi papá pues trabajó en Urabá, en Buga. Estuvimos también viviendo cuando era chiquito. Y cuando arreglamos ya como a establecernos en Medellín, que fue que yo entro al colegio, en el Colombo Británico, empiezan como las interclases. Y pues mi papá realmente como que me veía jugando, pues nunca me había visto competir. Y un día, pues él fue a verme jugar y se vio que yo cogía el balón y me sacaba a todos los niños de mi edad y hacía el gol. Entonces él dijo que le sorprendió mucho eso. Entonces a partir de ahí me dijo que si yo quería como entrar a una escuela o algo, porque me vio que tenía como capacidad. Y ahí fue la primera experiencia mía como en una escuela, que fue la de Sachi y JJ Galeano. Esa fue la primera escuela que yo estuve, que hace muchos años eso quedaba ahí donde queda ahorita Arcadia. Sí. En ese lugar quedaban unas canchas del Seguro Social, y en esas canchas entrenaba yo, y ese fue mi primer equipo, la escuela de Sachi JJ, y ahí empiezo como ya a mirar el fútbol un poco más en serio. Entrenaba, me sacaban del colegio, iba a entrenar allá. Y ya después empezó pues como a picarme el bichito del ponifútbol. Pero mi papá no conocía nada pues en el medio. Yo decía, papi, yo quiero jugar ponifútbol, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, y ahí empezó como a buscar herramientas. Mi papá trabajaba en una empresa llamada Finca, allá en Ditaires, al lado del Estadio Ditaires, a mano derecha. Cuando uno va por la vía hay una empresa que hace alimentos para animales. Y empezó a ver como en sus subalternos a preguntar que quién conocía a alguien como para meter al hijo a un equipo, y le hablaron ahí donde él hace el Medellín ahora en Pilsen. Había un equipo que jugaba ponifútbol, y me metieron ahí a entrenar. Ese equipo se llamaba Maltica. Ese equipo era el que recogía a todos los jugadores que no clasificaban de los otros equipos. Pero al final yo no terminé jugando con ellos, porque cuando yo empecé a hacer partidos amistosos, que el entrenador era Alex, una persona que ya muchos años en Campo Amor trabajando, Marcos Velázquez, que fue la primera persona importante en mi vida en el fútbol, me vio jugando en la cancha de San Fernando, ahí en la raya, la que queda al lado de la mayorista, y le dijo que por qué no le prestaba a ese jugador para jugar el ponifútbol con Tejelo. Y ahí fue donde me encontré con Goma, con Juan David Valencia, y jugamos el ponifútbol. ¿Y cómo les fue? Nos fue bien, clasificamos la primera ronda, y la segunda también. Creo que perdimos ya eso fue como octavo, cuartos. Pero fue una experiencia muy bonita. O sea, realmente ese ambiente, ese entorno es muy especial. Oigan, qué curioso, recuerdo de equipo porque hay dos amigos que jugaron entonces con él, por eso lo cuento ya después de esta cámara. Pero venga, ¿no quiere que nos vayamos a...? Claro, de una vez. Venga, nosotros acá en un break tenemos una sección que son los 3 momentos de la vida. Y queremos que usted nos diga 3 momentos de su vida que marcaron un antes y un después de Sebastián Botero. No tienen que ser de fútbol, pueden ser de algo particular, especial, y si son de fútbol pues también. Pero entonces vamos con el primer momento que usted pero necesito que sean 4, porque ya tengo 3, pero es que hay uno que tiene que estar. Bueno, entonces vamos a hacer estamos con 4 acá. Los 3 momentos más importantes de mi vida. Y el plus. Y el plus. El primer momento. El primer momento es el día que marco el primer gol en el Atanasio con Medellín, porque ese momento eso se inmortaliza, porque uno de niño dice hacer un gol como en el fútbol profesional, y uno lo ve tan imposible y tan lejos, que uno siempre sabe que la dificultad de que eso suceda es muy grande, y que posiblemente no lo cumplas. Y cuando eso pasó, eso quedó como inmortalizado. Por ahí está la foto, yo celebrando, y esa foto a mí se me quedó siempre metida en el corazón. Y me acuerdo el otro día, la primera página del periódico, pues lo que generó en mis amigos, en mi familia. O sea, realmente yo creo que ese momento es muy, muy importante para mi vida. ¿Cómo fue ese gol? ¿Contra quién? ¿Fue contra Huila? No. Un partido contra Huila en el Atanasio.
Recuerdo, año fue? eso fue en el 2003, 2003, sí. Entonces, yo tenía, perdón, 2005, me equivoqué, 2005, 2003 debuto, juego 2 partidos, pero realmente la gente piensa que ese día yo debuto. Pero yo ya había debutado 2 años antes, lo que pasa es que no había vuelto a jugar, porque estaba muy joven, Víctor Luna me había hecho debutar, y ese día se lesiona, no me acuerdo, creo que era Juan Fernando Leal, y Nico Torres lo expulsan en Tunja. Y entonces el profe Javier solo le quedaba un volante de marca que era yo, pero y él no me conocía, acaba de llegar al equipo y me dijo, no, ¿cómo te sientes, papá? Yo me siento muy bien. Y ese día la gente piensa que yo debuto. Sí, o sea, realmente la gente piensa que yo debuté con gol. Ese es el recuerdo que quedó. Entonces ese día hago gol en el Atanasio por la noche, a las 8 de la noche, día ganamos 4-1. Creo que hizo gol Lewis y Diego Álvarez hizo 2. Y bueno, ese día me quedó para siempre marcado. Ese es el primer momento importante que yo marcaría de la vida. ¿Siempre fuiste hincha del Medellín? Siempre fui hincha del Medellín. Realmente, aunque yo chiquito, mi papá me llevó al estadio también a ver a Nacional alguna vez, pero yo realmente como que nunca tuve esa afinidad de ser hincha por ningún equipo. O sea, yo no, me gustaba mucho el fútbol, pero digamos que yo me vuelvo hincha el día que me pongo la camisa del Medellín. ¿Cuándo? Eso fue después del primer año, después del Ponifútbol, quedamos campeones de Liga Antioqueña. El siguiente año con un equipo que se llama Baloneros, que es un equipo que sacaba Marcos. Y ese equipo, claro, me llamó la atención porque quedamos campeones invictos de la categoría, lo que llaman, ahora es la sub-13, se llamaba Cuartica en ese momento. Y entonces Medellín se fija como en 8 jugadores de ahí, nos lleva a todos para el Medellín. Y me acuerdo la primera vez que me pongo la camisa del Medellín en la cancha de Belén Rincón, ese día como que me despertó el corazón hacia ser hincha del rojo. Oye, mire los mitos, porque mucha gente ha dicho y en prensa y en ruido dice, no, es que Sebastián Botero jugó fútbol porque el papá había sido directivo del Medellín y que por eso entró. ¿Se acuerda que se mencionaba? Sí, claro, no, nada que ver. Mi papá realmente sí estuvo en la junta cuando yo ya estaba en el equipo profesional, muchos años después porque lo invitaron, pero pues nunca tomó decisión ni nada por el estilo. Era como más un consejero, sobre todo en temas, como él se especializa tanto en temas de violencia, pues era muy importante en el tema de manejo de barras y todo eso. Pero o sea, no, nada que ver con lo deportivo. No, nada que ver con lo Y deportivo. entró muy niño usted al Medellín. A los 12 años, Sí. 13 años, exactamente. O sea, yo me crié y me formé ahí. Bueno, no, nada que Pero entonces ver. su papá, por lo que nos decía, si te llevó a la Nacional, ¿por qué era hincha nacional? Mi papá, no, lo que pasa es ok, que... te llevó, pero no, o sea, nadie me llevó porque es que simplemente yo empecé ahí y fue Medellín el que se interesó en mí. Sí. O sea, nunca hubo un acercamiento pues a seguir a Nacional. Primer Ya, momento, vámonos para el segundo. El segundo momento es el momento del retiro. ¿Por qué ese momento del retiro? Porque tuve una depresión muy grande de casi 2 años y le perdí mucho el sentido a la vida y fue un momento que me tocó muchísimo y que para toda la gente cercana que estaba a mi alrededor era difícil ver una persona tan alegre como siempre he sido yo en un momento de tanta dificultad, y es porque de alguna manera sentí que la vida me había rebotado a lo que le había entregado tanto y me sentí perdido, sentí que ya no había ningún propósito. Entonces un momento muy, muy duro, de una depresión muy grande, donde estuve obviamente acompañado de una persona que ya murió desafortunadamente, que fue un angelito de la guarda, que fue mi psicóloga y con la que estuve casi 2 años en terapia para poder salir de ese lugar, y realmente creo que a partir de ahí nace un nuevo Sebastián Botero. O sea, el nivel de conciencia, de entendimiento de lo que era realmente valioso en la vida, de que no valía solamente por si había sido una gran figura del fútbol o no, o por si ganaba muchos partidos o no, porque claro, cuando tú te retiras te quedan muchas frustraciones y muchas cuentas pendientes. Y así como me quedan a mí, al nivel al que yo estuve, pues también le queda muchas veces a jugadores que fueron muy grandes. O sea, si tú hablas con Mao, él te va a decir que le quedaron cuentas pendientes. Si tú hablas con Giovanni Moreno, le quedaron cuentas pendientes. Si tú hablas, yo creo que hasta Messi, dirá que de pronto que lo ganó todo, dirá, yo hubiera querido haber ganado todas las finales que no gané, porque yo siento que el ser humano del fútbol siempre se mide en función de lo que gana y lo que hace, y nunca realmente lo que lleva adentro. Y aceptar y entender eso lleva tiempo, y por eso siento que mi vida, digamos, es otra a partir de ese momento, y cuando yo entendí que mi valor no venía, claro, y mi identidad no dependía de si yo había sido bueno, regular o malo, o si hubiera jugado en un X equipo 100 partidos, 50 o 20. Entonces eso fue como un despertar de conciencia, y el momento donde yo empiezo a ver la vida desde otro lugar. ¿Y cómo se da ese momento del retiro? O sea, ¿lo pensaste o llegó de un momento a otro? ¿O cómo fue? Fue más como que el fútbol me dejó, o sea, porque
¿qué pasó? Yo, digamos, estaba en un muy buen momento en Huila, era capitán del equipo en ese momento y me lesionó el ligamento cruzado. Y cuando me lesionó el ligamento, me tienen que operar y ahí después de la operación, no me fui bien en la operación, me demoré casi un año para volver. Me recupero, se me termina el contrato con Huila, me quedo sin contrato, empiezo a entrenar con la agremiación para prepararme para una siguiente oportunidad y me lesionó el otro cruzado. Y ahí yo sentí que era como una señal de la vida y de Dios. ¿Cuántos años tenías? Tenía 29 años. Entonces, claro, el aceptar eso, claro, vino primero con un momento de no aceptar o no asimilar, que mi vida se volvió algo muy raro. Digamos que tiene una parte bonita porque no todo fue malo y es que ahí me conecté mucho con la música y conocí mucha gente y fue como el momento en que yo empecé con ese hobby que me había como inculcado mi papá. Pero sí un momento donde no había un norte, o sea, realmente era todo muy aleatorio, no encontraba realmente yo qué quería hacer y ahí aparece una persona muy importante mía que es Sebastián Lopera, que es mi amigo, el que ahorita está trabajando en Bolívar, que trabajó en Nacional, no sé si se lo conozcan, Sí. que un día tiene el valor, y por eso lo valoro tanto, de llamarme, yo le ayudé en un momento muy difícil de su vida también, y él vio que yo necesitaba de su ayuda y me siento un día en el Tesoro, me acuerdo, estábamos en Starbucks y me dice, o sea, te tengo que decir algo, ojalá no te lo tomes a mal, pero es mi deber como amigo. Y me dice, ¿qué vas a hacer con tu vida? Porque, o sea, no vas para ningún lado, o sea, tenés muchas capacidades para hacer muchas cosas, pero realmente no te enfocas en nada. Y yo le dije, realmente sí, no, tenés toda la razón, no sé. Pero vos, ¿qué querés hacer? Y yo, pues yo estudié para ser entrenador y creo que me gusta, pero yo no estoy seguro de eso. Me dijo, bueno, venga, rayemos. Y cogimos un cuadernito. Empezamos a poner, vincularme en equipo profesional en las divisiones menores, en tantos años llegar a dirigir tal categoría, y me acuerdo que rayamos ahí en el cuaderno. Y bueno, y después de ese día, a los 3 meses, me salió una oportunidad de empezar otra vez en el Medellín, por eso yo quiero tanto Medellín, porque ha sido mi casa siempre, y me recibieron ahí para ser entrenador sub-15, y bueno, ahí creo que Ahí pusiste como el mapa de tu vida, un poco de para dónde ibas. Exacto, ahora dije, bueno, y después de un tiempo, pues si Dios también da la oportunidad, que la gente no sabe eso, pero yo cojo un equipo, digamos, un miércoles, para empezar finales de la liga el sábado, sin conocer el equipo ni nada, porque hubo un cambio de entrenador. Iván Corredor estaba de gerente, me lleva a la cancha, yo cojo el equipo y el sábado jugamos contra el Arco Zaragoza. Y yo cojo ese equipo sin conocerlo, sin absolutamente nada, y salí campeón con ese equipo de la Liga Antioqueña. Pero, o sea, que te toca apagar incendios. Claro, mucho tiempo. Bombero. Sí, y entonces quedó campeón, y eso fue como una señal de como que por aquí es la cosa. Por ahí. ¿Te gustó? Pero Y mira me que gustó. ese camino de retirarte, el tema de la depresión, que muchas veces se toma olímpicamente, porque mucha gente dice, no, es que yo estoy deprimido, y lo tomas como una tristeza. El tema de la depresión, que muchas veces no se habla en el fútbol y que en Umbrain nos gusta como esas historias humanas, pues mira, eso le puede pasar a cualquier persona, a cualquier futbolista, incluso a cualquier ser humano, pues, pero es un tema que poco se habla, y que la gente como que, más en el tema del fútbol, es más tabú. Sí, claro. Sí, porque la enfermedad mental como es un intangible, que de pronto no se ve en el aspecto físico a veces, aunque sí termina teniendo un impacto. Sobre todo yo creo que tú ves en los ojos y en el semblante y en la energía de la persona, ahí sí se percibe. Cuando tú conoces a alguien y lo ves en el día a día, aunque no le veas nada raro en su cuerpo, hay algo de él que tú conoces que no está. Y yo creo que eso sí lo siente la gente que lo quiere y es que es cercana a uno. Y digamos que yo, gracias a Dios, tuve una familia que me acompañó en ese momento y que me dijo, busca ayuda. Y que yo también estuve dispuesto a encontrar esa ayuda, porque sentí que si no tomaba esa ayuda, pues realmente iba a ser muy difícil que yo pudiera salir de ahí, porque cuando la gente le dice que se siente muy mal de verdad, porque yo lloraba horas y horas y horas y no entendía qué pasaba, sentía que no era yo, que algo estaba mal en mí, pues necesitas herramientas para poder Salir de ahí. Claro, sacar todas esas emociones que tenía ahí y poder encontrar algunas respuestas de por qué estaba pasando lo que estaba pasando y cómo era el camino hacia poder volver a encontrar esa luz. Y eso me lo dio ese proceso. Luis, yo tengo una última pregunta de esta segunda escena, y es cuando dijiste que tenías un angelito que era tu psicóloga. Pues para los futbolistas, como alguna vez muchos dicen, no, ir a un psicólogo, que voy a ir yo al psicólogo. Hoy casi todos los equipos profesionales tienen un departamento de psicología, pero digamos, pues está en esa época de la transición, de que le tocó en esos inicios que no era normal pues que ir al psicólogo.
¿Fuiste sola? ¿Vos fuiste el que dice, yo quiero ir donde la psicóloga? ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue ese angelito que tenés? Sí, sí, claro, yo me acuerdo perfectamente. Yo vivía todavía con mis papás en ese momento y un día me levanté muy mal, llorando, con una tristeza increíble. Ya fui al cuarto de mis papás, les dije, papi, necesito ayuda, me pasa algo, no sé qué es y no lo comprendo, pero hay algo que no está bien y yo creo que yo necesito un psicólogo y necesito hacer un proceso porque no me siento bien, no me siento con energía ni preparado para seguir en la vida y no sé para dónde voy y estoy muy desorientado. Y mi papá cuando ya me vio en ese estado, pues claro, ahí se prendió las alarmas y llamó al médico de la familia como a buscar una persona que me pudiera ayudar y gracias a Dios él me dijo, "Vea", el médico le dice, me acuerdo, yo no creo mucho en los psicólogos, le dijo el médico, pero hay una que sí me parece buena, esa es la que le voy a recomendar, porque tengo muy buenas referencias y porque la gente que ha estado con ella, realmente he visto un cambio. Y bueno, o sea, yo di con ella muy rápido y desde el minuto 1, cuando me senté a hablar con ella, yo dije, esta es la que me va a ayudar. Exactamente. Sí, porque hay que conectar con la persona, porque yo creo que la gente va muchas veces donde los psicólogos y la primera vez que va, cree que va a salir ya listo para lo que viene y ya no necesito más. Y muchas veces ni conecta con la persona, siente que lo que le dice es mentira, porque es que al final somos seres humanos y esto es de energías. Y uno tiene que como percibir esa conexión y también saber que el conocimiento profundo de ella como que sí realmente va a poder impactar lo que uno necesita. Y eso es lo que yo sentí en ese momento con ella. Qué lindo. Sí. Bueno, vamos para el tercer. Vamos para el tercer momento. Bueno, el tercer momento es el día que me dicen que voy a ser entrenador del Medellín por primera vez. Porque, claro, es el nuevo sueño del despertar, Sí. que me había hecho entrenador y que, bueno, mi sueño es ser campeón con el Medellín y ir al Medellín algún día. A veces el campeón todo me falta, Sí. pero lo tengo metido en la cabeza. Y esa primera vez es algo muy, muy grande porque pues era justo 20 años después. Yo tengo aquí tatuado 2003, 2023, pues yo debuto en el 2003 como jugador y el 2023 como entrenador. O sea, con 20 años de diferencia, debuto en el Medellín como jugador y luego como entrenador. Y recuerdo mucho esa primera salida, era un partido con Once Caldas por la noche, otra vez también así, faltaban 3 veces para terminar el torneo. Apagar así, incendio. ¿Quién era el igualito, técnico? ¿Quién salía? el entrenador era David González. Y cojo, Sí. y ese día me acuerdo cuando salgo en la noche y veo a Además, Atanasio. amigo tuyo, o sea. Sí, claro, seguro no, total, amigo, pero que quiero y admiro muchísimo, pues todo. Y me acuerdo esa sensación de ver a Atanasio lleno y uno parado en la raya, eso también es una cosa que es muy difícil de explicar, porque es que es una responsabilidad tan grande, pero en el lugar donde tú amas y tú quieres, y eso es más especial. Entonces ese momento para mí también es un momento también cumbre de mi vida importante, donde yo digo, bueno, ya cumplí el primer sueño, falta mucho por recorrer, pero ya me paré acá. Yo tengo siempre una duda de ese debut. Usted le toca recibir 3 fechas antes un equipo que tenía David González, que era su amigo. Usted llega, le dicen va a dirigir. Usted miró la nómina y dijo, ¿va a hacer algún cambio? O dijo, pues va a meter mi sello ahí, porque esa decisión es muy difícil. Y muy pues eso no será tan fácil. Además, va a ser el debut de uno, le llega la nómina, uno los ve porque usted venía entrenando que la sub-17, No, la sub-20. la sub-20 en ese Sí. momento. Entonces, primero que hay conocimiento con el Claro. entrenador principal y sabes cómo se está parando. O sea, tenés un conocimiento, pero decís, voy a hacer un cambiecito para que vean mi sello, todavía no. Pues yo no pienso tanto en el sello, o sea, realmente uno tiene que alejarse mucho del ego en ese sentido porque cuando uno piensa en que la gente ve algo de uno, seguramente lo que vas a hacer no va a ayudar al equipo y eso lo va aprendiendo uno con los años. Uno cuando se hace entrenador, el primer, digamos, aprendizaje que uno hace es que uno no es el más importante de la ecuación, sino los jugadores. Pero cuando uno se hace entrenador, uno cree que lo más importante es uno. Entonces, ese proceso de conocerse, de hacer ensayos, de mirar quién es uno como entrenador, uno lo va viviendo. Y cuando hace ese proceso, después se entiende que uno está para servir a los jugadores. Eso es el gran objetivo del entrenador, es que uno sea una herramienta para que ellos sean mejores. Eso es clarísimo. El que todavía piensa que hago cosas para que yo me vea bien, pues para mí es un entrenador todavía que está en formación. Igual estamos en formación continua, o sea, todos estamos en formación porque... Pero es más una formación hasta personal, De más acuerdo. que académica. De acuerdo, exactamente. O sea, lo académico siempre va a ser Sí. un plus, pero lo personal desde donde te paras como líder es mucho más profundo. Entonces, yo siempre pienso que el entrenador que realmente puede conectar es el que piensa cómo ayudar a sus jugadores y no está pensando en él. Entonces,
yo me paro desde ahí y si tenía que hacer un ajuste porque pensaba que era lo que necesitaba el equipo, lo iba a hacer, pues yo no estaba pensando si eso era porque se viera mi trabajo. Pero realmente uno no puede hacer cambios grandes y no los debía hacer. Primero porque tiene que respetar un proceso que ya llevan con el grupo. Segundo porque cambiar información en cuestión de un día para otro le hace daño al equipo. Y tercero porque yo creo que al final, sin entrenar, lo que tú puedes hacer es más desde un plan de partido específico contra un equipo que vas a enfrentar con lo que ellos ya tienen, porque realmente no hay tiempo para hacer nada más. Entonces, desde ahí nos paramos y desde ahí empezamos el proceso. Sí que hay mucha diferencia en lo que hice en la segunda etapa, en la primera. Yo creo que en la primera sí fui un poco más disruptivo en muchas cosas porque es mi manera de ser y porque sentía que tenía que ser honesto a eso, pero también creo que me excedí en algunas cosas. Esta segunda etapa fui una persona más equilibrada y yo creo que ese fue el aprendizaje. Bueno, y es que hay unos añitos de diferencia. 3 años de diferencia. Sí, 3 años de diferencia, y yo creo que eso hace la, Claro. hace la diferencia. Y te iba a decir, es que siempre te tocaron papas muy calientes. O sea, Sí. normalmente cuando sea un técnico y llega el interino, normalmente suele estar en el ambiente, Claro. pero eran 2 momentos donde estaba muy caliente. Sí, total, o sea, yo creo que pues si no, no me hubiera tocado, pues realmente fue duro porque las 2 veces me tocó reemplazar gente que yo quiero y admiro, y sobre todo el tema de David, pues digamos que con Alejo no soy tan cercano, pero también una persona que me respeto mucho y con la que pues, he trabajado, digamos, como entrenador sub-20, vi el profesionalismo, la capacidad, todo lo que hicieron, y con David sí, porque había un sentimiento de amistad, de admiración, de respeto, y pues se sentía muy extraño uno agarrar ese equipo y viendo la salida de un amigo, era muy difícil, eran Y que fue momentos, de la nada. momentos emocionales muy complejos y el equipo con unas dificultades muy grandes. Pero pues yo creo que siempre puse por encima a la institución, el club, intentar hacerlo mejor, ayudarlo. Yo creo que dentro de todo, pues, ese vínculo que uno tiene y ese conocimiento que uno tiene del club de tantos años, que también yo creo que eso es una ventaja que yo tenía, pues también me ayudó a gestionar esos momentos. Y bueno, pues al final también los jugadores que tuvieron la capacidad y la humildad para ante un entrenador joven y nuevo, tener la disposición de hacer las cosas, porque yo siempre digo, si ellos no quieren hacer las cosas, pues por más que uno sea Guardiola o el que sea, realmente no va a pasar nada con el equipo. Bueno, y vamos, usted dijo un cuarto momento. ¿Cuál es el cuarto momento? Pues el cuarto momento es Lala. Yo creo que Lala pues, es la persona que también cambia mi vida desde otro lugar, porque es la que llega a dar equilibrio, porque es la que llega a traer la abundancia, a traer el orden a la casa y yo creo que yo soy mucho mejor desde que estoy con Lala. O sea, yo fui una persona que le tenía mucho miedo al matrimonio, fui una persona desordenada en mi época, pues en el tema que salí con mujeres y todo eso, quizás no pues tanto como otros, pero No tan desaforado, sí, pues, pero sí. pero sí Ah, tuve, perrito. pero Sí. sí tuve mi momento. Y yo no creo que eso esté mal, pero yo sí siento que cuando uno encuentra una persona con la que uno conecta profundamente y donde hay una intención genuina de que crezcamos juntos, todo el panorama alrededor es diferente y yo creo que yo soy mucho mejor ser humano y mejor entrenador y mejor en todo desde que Lala está. Es que yo creo que la pareja termina siendo un equipo de vida. Totalmente. O el equipo te potencializa o te termina de hundir. En este caso, antes te potencializó. Sí, totalmente. Y aparte que fue algo muy inesperado, o sea, realmente... Contanos cómo se Sí, fue. o sea, lo Sí. inesperado porque nosotros nos llevamos casi 12 años de diferencia Sí. y cuando a mí me gustaba mucho Lala físicamente, yo veía una niña hermosa, pero yo decía, pues si sale conmigo una vez, con eso estoy feliz. Sí. O sea, yo nunca pensé jamás en la vida que iba a haber algo más allá de una salida si es que se daba. Y realmente Lala tampoco tenía ninguna expectativa. Nosotros teníamos una amiga en común y yo le decía que me la presentara, pero ella como que no me hacía mucho caso porque veía que yo no estaba muy preparado para presentarme a esa amiga, entonces como que no pasaba. O sea, cuidado de la amiga. Sí, cuidaba a la amiga, exacto. Sí. Y ya después nos encontramos en un cumpleaños, tampoco hablamos, 0 palabras. Después me invitaron a una despedida de ella, como a tocar guitarra, pero tampoco hablamos. En la casa de ella se fue para Argentina y como a los 6 meses había un evento, un toque de una amiga que canta muy lindo que ahí en el Lleras y me invitó y yo no quería ir, estaba como aburrido porque me daba pereza parquear ahí. Bueno, al final mi hermano me terminó llevando y Lala había llegado a Argentina y también ella, no sé por qué motivo fue sola, porque ella dice que ella estaba empoderada, de que ella hacía todo sola y que no tenía con quién ir. Y ese día empezamos a hablar. Y ya casi 6 años y medio juntos,
vamos a cumplir un año de casados ahorita, ya viene la muñeca en camino que nace ya en 20 días, se va a llamar Lía. Entonces, bueno, ya son 6 años y medio juntos y la verdad que ha sido 6 años espectaculares de felicidad, donde realmente yo solamente tengo que agradecer y aparte su familia, o sea, sus papás para mí son como otros papás. O sea, no, realmente ha sido la bendición quizá más grande que he tenido. Ya nos dio 3, falta el No, esa fue la cuarta, entonces, ya nos ahí dio las 4. ese es el resumen ya. Y Sí. nosotros le vamos a dar nosotros le vamos a dar uno que yo creo que también fue un momento especial. Sí, vamos a ver cuál fue. Vamos a ver si la Ah, esa tenemos, está porque linda, sí. Lo tenía en la cabeza, pero no quise decir, pues no, dame las otras. Claro, la selección Colombia 17 para mí también es recíbanlo. top. Qué regalo tan lindo, ese es Harrison Otálvaro. Sí, Está, porque pues vestiste con la exactamente, la estaba espectacular. Ese fue, lo tenía ahí, lo que pasa es que los otros son tan grandes que tenía que elegir, pero ese debut con la selección, eso fue hermoso y es un regalo espectacular. Muchísimas gracias. Con Otálvaro todavía hablo, él está ahorita trabajando en América Sub-15, Sub-16. Y ese equipo es muy especial porque es que la gente no se acuerda, pero ahí jugamos al lado de jugadores muy grandes. O sea, esa fue la primera generación que dirigió Eduardo Lara y esa generación le dio mundiales a Colombia. Esa generación es Libis Arenas, esa generación es Pablo Armero, esa generación es Cristian Zapata, esa generación es Freddy Guarín, esa generación es Falcao, esa generación es Adriancho. O sea, es una generación que nos dio muchas cosas. Y demasiado. tuvimos el privilegio de estar ahí en esa sub-17. Oye, ¿quién lo llamó para ir a la sub-17? Me llama Eduardo Lara, pero fue muy bonito porque yo estuve en todo el proceso y faltando como 2 convocatorias me sacan antes del suramericano. Y en la última semana previa al viaje se lesionó un compañero y me llaman a mí para viajar. Uy, Lo que es Pavón, exactamente. Fui al suramericano, fui titular, hice gol contra Paraguay, clasificamos al mundial después de 10 años. Y bueno, ya después no me llevaron al mundial, que fue un dolor grande, también fue un momento difícil, pero ese suramericano, eso fue un momento hermoso. En Argentina jugaba Lucas Biglia, Neri Cardoso, o sea, fue un momento muy bonito. Ustari, el arquero, ellos, y casi quedamos campeones. Nosotros la última fecha, ganándole a Uruguay, éramos campeones suramericanos y perdimos con Uruguay y quedamos de terceros en el suramericano, pero ganando éramos campeones suramericanos. Estuvimos muy cerquita. ¿Y quiénes eran los delanteros? Los delanteros era Carlos Daniel Hidalgo, el Pastuso, Sí, el Pastuso Hidalgo, que fue goleador de ese torneo. goleador del torneo, y el otro delantero era Pichu Núñez, Núñez. Juan Gilberto. Esos eran los 2 delanteros en ese momento del equipo. Estaba Otálvaro también en ese equipo. Muchos jugadores conocidos, Edwin Móvil, Anthony Tapia, bueno, muchos que jugaron fútbol profesional estuvieron en ese equipo. Bueno, digamos que hay una generación, perdón Luke, hay una generación que cree, pues ya lo de como entrenador y lo de Medellín, los más jóvenes, pero que usted fue, digamos, nos contaste aparte de tu carrera, pero al principio dijiste que no eras tan bueno. Yo sabía que iba para allá. Sí, como usted ya es entrenador, como usted ya es entrenador, usted siendo entrenador, usted dice, Sebastián Botero en el fútbol de hoy le daría para ser futbolista. ¿O? Lo que pasa es que hay 2 cosas. Una, yo sí creo que yo era muy bueno en la parte de entendimiento del juego y en la calidad técnica. Pero en ese momento del fútbol se buscaba mucho más un volante de marca agresivo, recuperador, y yo físicamente nunca fui tan bueno. Y hay una cosa que también es muy importante, es que nosotros no teníamos los elementos y las referencias objetivas desde lo físico para mejorar que tenemos ahora. O sea, todo ese trabajo de fuerza que potencializa las virtudes de uno, nosotros no lo teníamos. Entonces yo creo que ese Sebastián Botero con el trabajo de hoy, pues hubiera sido mucho mejor de lo que fue. Y lo otro era, nosotros teníamos muy pocas herramientas del juego. Yo dependía como jugador del pase y de la asociación. Y las ideas eran muy pobres en eso, porque había muy pocas referencias desde el juego de cómo íbamos a intentar marcar. Nosotros teníamos referencias desde cómo evitábamos marcar. El trabajo táctico defensivo que ellos trabajaban tanto en su época, que era muy bueno, pero digamos que atacando era mucho lo que le naciera al jugador. Entonces, claro, el jugador que no tenía tantos recursos individuales para sacarse 1 o 2 como tenían algunos jugadores en esa época, y por eso también los grandes cracks de la época todavía resaltaban más, Neider, Giovanni, porque nosotros jugamos para la pelota de ellos. Eso hoy no pasa. Hoy todo el mundo tiene un rol muy importante con la pelota porque el fútbol cambió muchísimo. Entonces, claro, los que no teníamos tantos recursos, nos veíamos menos bien, y el que tenía recursos se veía todavía 10 veces mejor. Exactamente. Entonces, claro, ese fue el fútbol que me tocó a mí. Por eso yo digo que yo antes me daba mucho palo, ahora me agradezco que en esa supervivencia que tenía que tener, logré tener casi 150 partidos profesionales, estar en varios clubes de Colombia,
Y bueno, y yo creo que también esos 11 años me permitieron también tener los relacionamientos para poder luego ser entrenador, porque eso también es de relaciones. Yo le digo mucho a la gente, y eso suena a veces, no sé si feo, pero es una realidad. Así como yo tenía una oportunidad en el fútbol, hay mucha otra gente que tiene mucha capacidad que nunca recibe oportunidades, porque nunca estuvo metido en este medio. Y yo no sé si eso está bien o mal, pero es como es, ¿me entiendes? Entonces, Sí. haber jugado me permitió conocer en ese momento al gerente del Medellín, que era Iván Corredor, y entonces saber quién era yo y que yo me había preparado y todo eso. Pues si yo de pronto no hubiera jugado fútbol profesional, hubiera sido, o sea, mismo Sebastián Botero, pero sin esos 11 años, no sé si estaría hoy sentado Ajá. y contándole que soy entrenador. Sí. Entonces, también eso, todo es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, y todos esos vínculos que generé, mis amistades, toda la gente con la que crecí, con la que jugué, y el privilegio de jugar con tan jugadores buenos, también me ha llevado también a estar en este lugar ahora. Yo tengo una pregunta en el tema de la mentalidad, porque se habla mucho de esta nueva generación de técnicos colombianos, que está Alejandro, está David, está Diego Arias, Lucas, que realmente son técnicos muy preparados y que uno ve que los equipos juegan muy bien, pero se habla mucho de la parte mental, porque siempre se habla que a los jugadores les falta esa parte mental, pero es que ya llevan muchos semestres sin que haya un técnico colombiano que quede campeón. También es como un tema de la mentalidad del mismo entrenador o del mismo fútbol colombiano, o cómo cambiar eso para que el técnico colombiano también empiece a ganar. Mira, yo creo que, o sea, esa pelea entre nuevos y viejos a mí me parece ridícula. Yo no creo que eso exista. Que a medida que uno crece y madura más, se da cuenta que eso es de capacidad. Porque ¿cuál es el don del entrenador? Hacer que los demás hagan. Eso es muy difícil. Se tiene que hacer que los demás hagan cosas. Y la forma que usted lo haga es irrelevante si al final se consigue ese objetivo. Sí. Entonces yo creo que la capacidad de mover seres humanos hacia un logro tiene que ver con muchos elementos. Ser entrenador son muchas cosas, no es solamente saber del juego, ni jugar bien, ni defender bien o atacar bien. Es inspirar, es conectar, es tomar las decisiones correctas, es en la raya decidir bien, es afuera de la cancha resolver el problema que tienes que resolver bien, es gestionar el staff, es tener un relacionamiento con la prensa, es con los directivos poder tener una comunicación, son tantas cosas. Entonces ese periodo de maduración toma tiempo. Y yo creo que uno va aprendiendo a ganar. Yo no creo que nadie nace ganador. Eso es muy... Está viendo la serie de Nadal y decía, yo nunca fui un gran ganador, y mira lo que el que lo dice, yo fui un gran competidor. Y a medida que uno compite muy bien, aprende a ganar. Porque ganar depende de detalles. Y yo creo que los entrenadores, por ejemplo, Alfredo Arias, ¿por qué está ganando ahora? Porque es un entrenador que lleva, no sé, 20 años, donde muchas veces perdió. Y cuando uno pierde muchas veces, se acercamos a ganar, porque ya aquí perdí por eso, aquí perdí por eso, aquí por eso. Entonces los detalles de esa experiencia, la capacidad de intuir, de percibir el peligro en los juegos, eso lo da de estar muchas veces en ese escenario. Entonces los entrenadores jóvenes yo no creo que no ganen porque no sean buenos, sino porque les falta vivir más momentos de eso. Yo sé que David va a ganar, yo sé que Lucas va a ganar, Alejo ya ganó. Ellos van a ganar. Sí. Lo que pasa es que llevan 2, 3 años y le estamos pidiendo que ganen ya. Y para De poder tiempo. ganar en el fútbol no es fácil. Que tú me dices que hay entrenadores que empiezan su carrera y ganan 5 títulos de uno. Sí, pero ¿qué porcentaje es ese? Esa es la excepción. Exactamente. Eso a veces pasa, sí, porque hay seres humanos que claro. tienen esa estrella. Pero sí. realmente los demás tenemos que aprender a ganar. En el fútbol colombiano gana uno y pierden 19. Entonces no es que los Exactamente. 19 fracasaron. Entonces ¿no? yo Pero solo van a ganar uno. creo que ellos y todos estamos en ese proceso de aprender a ganar, pero hay una cosa más importante, sobre todo, no para lo personal, porque para uno como entrenador ganar es lo más importante, porque por eso lo contratan y para eso lo contratan, pero yo creo que también detrás de eso hay un impacto que va a tener el fútbol colombiano a través de todo lo que está pasando con los entrenadores, que va a tener una influencia grande en nuestro fútbol, y que nuestro fútbol va a crecer y a mejorar porque esos seres humanos están ahí, porque están dando metodología, están mejorando hábitos, están generando proyectos, hay construcción, siembran para el que viene, y todo eso hace que el fútbol mejore. Y cuando el fútbol mejora, mejoramos todos, y cuando crecemos todos, pues el fútbol colombiano O sea, también. es como decir que estamos en periodo de sembrar. Yo creo Estamos que sí. sembrando. Y, Ya por en ejemplo, algún momento vamos a... Y lo decía, por ejemplo, algunos jugadores que tuvieron a Lillo. Por ejemplo, Lillo no ganó, pero los que fueron dirigidos por Lillo en Colombia, que nos ha tocado nombre y hablan maravillas de Lillo. Eso creo que es una cosa como entrenador que debe ser muy bacano. Claro. Y como decís, no tienen que ser ni los viejos, porque Lillo ya, digamos, hace parte de los veteranos, ni de los nuevos de ahora. Pero en eso de los nuevos y los viejos, cuando antes decían, no, es que este es de Menotti o de Bilardo. Pues uno dice, usted ya que va a entrenador de Bogotá, ¿usted es de la escuela de quién? O sea, usted dice, yo soy de la escuela de quién como entrenador. Mira, yo soy guardiolista,
y yo soy hincha del Barcelona a morir, pero de verdad, o sea, el que me conoce sabe que yo soy barcelonista, pero de los que no me pierdo partido y los que sufro como hincha. O sea, yo realmente el único partido con los de Medellín cuando soy hincha y con los de Barcelona que realmente me pongo modo hincha. Entonces hasta más hincha del Barcelona que el Medellín. Que puedo criticar a un jugador que no debería, que se me sale. Sí, o sea, que te sale la pasión. Exactamente. En esos dos equipos a mí me sale realmente, porque yo me hice muy hincha del Barcelona, pero no por Guardiola, porque es que la gente se equivoca. Yo soy hincha del Barcelona porque mi papá me enseñó a ser hincha del equipo no grande de las ciudades. Entonces ahí me enseñó, soy de Medellín y el Barcelona, o sea, siempre el que no es el grande, del que no es el que gana, el que gana habitual, el que no gana habitualmente. Tu papá Entonces, habitualmente, Era su papá, el Barça no ganaba en esa época. Estoy hablando de la época de Romario. Sí, claro. La época de Romario, y yo me hice hincha del Barcelona. Barcelona. Claro, y después me tocó la época dorada del Barcelona, y dice, pues es que es muy fácil cuando empieza a ganar. No, yo hincha del Barcelona cuando perdía. Sí. Y también porque siempre me gustó la forma siempre, y yo me enamoré mucho de esa forma. Y cuando yo empecé a ser entrenador, yo era un romántico, pero empedernido. O sea, mis equipos no defendían nada, yo era para adelante, y yo ganaba los partidos 7-4, 8-5. Claro, cuando uno va entendiendo y madurando y sabe que esto no es de ese desequilibrio y que uno no siempre va a dominar y que uno no dirige el Barcelona sino otros equipos, pues empieza a calmarse, entender que uno gana desde donde puede ganar, y ese es el entrenador. Para mí el buen entrenador es el que entiende qué plan tiene que ejecutar dependiendo de qué partido. Y si me tengo que identificar, creo que me identifico muchas con un fútbol de dominar el juego y de proponer, pero no quiere decir que yo nunca vaya a tener un partido donde resigne un poquito mis posibilidades ofensivas, porque creo que lo tengo que hacer contra un rival que es superior. Eso ya lo aprendí. Yo tengo la última. Yo también tengo la última. Bueno, ahora, ¿qué sueños quedan? ¿En qué No, sueño muchos, personales, pues ahorita hacer una gran campaña en mi primer equipo ya en propiedad con Bogotá. Segundo, el sueño que me hizo ser entrenador, que es el campeón con el Medellín, pero yo no quiero eso que pase rápido, o no estoy esperando que pase rápido. Si pasa rápido, muy bacano, pero yo sé que tengo que recorrer un camino, y le digo mucho a los entrenadores jóvenes cuando me preguntan que cuál es el secreto. Yo le digo, el secreto es saber desde dónde empieza uno, y que todos los seres humanos tenemos que recorrer caminos distintos. Como yo no tengo el peso de otros jugadores para hacer un camino más corto, tengo que hacer un camino más largo, y yo tengo eso claro y me siento bien con eso. Por eso voy a empezar ahorita mi camino desde abajo, y estoy contento, y lo voy a hacer con amor y compasión y disfrutar cada momento. Pero yo sé que algún día voy a regresar, y mi sueño es ser campeón con el Medellín, y ya después sueños grandes es dirigir por fuera del país, Argentina, Brasil, en Europa, y ojalá pues algún día la selección Colombia. Pues son cosas que uno sueña como entrenador. Pero lo que sí le pido mucho a Dios es que si eso llega a pasar, no me aleje de mi esencia, no me aleje de disfrutar mi día a día, no me aleje de disfrutar de crecer a mi hija, a mi esposa, porque no sé si estoy dispuesto a sacrificar mi vida por un logro en ese sentido. Yo no sé si, a veces siento que, no sé si sea una realidad o no, pero que los entrenadores que ganan y llegan muy lejos tienen que renunciar a muchas cosas de la vida, y no sé si yo quiero renunciar a tantas cosas por disfrutar otras cosas de la vida. Ahora, ya después del tiempo me lo irá mostrando, y si puedo encontrar ese equilibrio, pero vamos a ver en el camino cómo se va dando. Y mi última pregunta tenía que ver con el dolor. ¿Qué fue lo más doloroso en los dos pasos por el Medellín? Si puede elegir uno, la situación más dolorosa que vio con él. Yo creo que el último partido con Estudiantes, porque cuando jugamos ese partido, es bonito porque Dios me devolvió la oportunidad muy parecida. Ya otra vez dirigí, gané 2 partidos de Libertadores, llegué al último partido dependiendo de sí mismo, y me había pasado contra Inter en Brasil, y ese día me equivoqué en el planteamiento. Por muchas razones, pero siento que no tuve la capacidad de leer el contexto de lo que íbamos a vivir, y nos fuimos de partido muy rápido. O sea, a los 30 minutos íbamos perdiendo 3-0, y ya no estábamos en partido. Entonces yo le dije, Dios, la próxima vez que esté en una situación de esas, yo tengo que estar en pelea hasta el último minuto. Yo me demoré 4 días haciendo la nómina de ese partido, preguntando, hablando con el staff, dormí poquito, rayaba, volvía y hacía. Y Pacho me decía, ¿por qué estás dudando tanto? Yo le dije, porque no me puedo equivocar. No me puedo equivocar, ese partido yo lo tengo que leer perfecto, y me tiene que salir el plan que es para que tengamos posibilidad de pasar. Y yo creo que el plan fue tal cual lo imaginamos. Y después, cuando 3 minutos se nos va porque el fútbol es así. Pero
el momento es muy doloroso porque casi hacemos historia, o sea, a 3 minutos después de 20 años de estar en octavos de final. Pero después me quedó la tranquilidad de que yo hasta el último detalle de ese día lo cuidé. Y bueno, yo creo que el equipo, la gente me dice, no, qué partido que no atacamos, pero tampoco lo sufrimos. Y era el resultado que necesitábamos y era el partido que yo me imaginé. Y bueno, al final no terminó pasando, pero yo ya acepto las cosas más fácil. Antes me quedaba más tiempo. Ya le he dicho mucho, Lala me enseñó mucho eso. Cuando la derrota me duraba mucho tiempo, ya no me duran tanto. Me duele mucho y siento esa agonía como cuando uno tiene una tusa del corazón de una exnovia, sí, que es muy doloroso, pero cuando después me levanto otra vez, hay que tener energía para volver a empezar. Bueno, yo sentí esa tusa. Sí, ¿se la sintió? Bueno. Yo sé que fue eso. Y yo también. Bueno, y yo quiero el 11 ideal suyo de jugadores que usted vio jugar del fútbol colombiano, que usted vio jugar. O sea, que usted está Ay, hijo de madre, si no me la esperaba. El 11 suyo. Está bonita la pregunta. Vamos con un 4-2-3-1, pues, para que no me complique. Pues yo creo que el arquero sería... Tengo la dualidad porque quiero mucho a David y también está Oscar. Los dos muy top, pero voy a poner a David por el sentimiento. Sí. Listo, y Oscar para la banca, muy bien. David, como Centrales. los centrales serían Cristian Zapata, que fue compañero y hizo una carrera espectacular. Y yo creo que el otro sería Iván Ramiro Córdoba, por lo que hizo a nivel internacional también. Lateral derecho. El lateral derecho, Camilo Zúñiga, sin duda. Para mí es el mejor que tuvimos en esa posición. Izquierdo. Lateral izquierdo, esa está más difícil. Que no hemos tenido tantos referentes ahí en esa posición. Me va a quedar uno por amistad y porque creo que era un crack y creo que le faltó, no sé de pronto la personalidad, algo para haber sido más, pero me gustaba muchísimo Juan David Valencia. Sí. Para mí era un jugador de un talento descomunal. Y unos golazos. Entonces, en el medio campo. En la mitad metería sí o sí a Choro, que es mi ídolo y pues, jugador espectacular. Jugador que yo creo que es de los más grandes que hemos tenido en esa posición. El otro mediocentro sería Freddy Rincón, sin duda. Para mí, quizás de los 3 mejores jugadores de la historia de Colombia. Más adelante sería James. Pues pucha, se pone complicado ahí ya. Ya hay mucho para leer. Vamos a jugar 4-2-3-1. Sí. Bueno, yo creo que el pibe como 10, James más tirado como a banda, diría yo. Pues yo creería que ya entraría Lucho, porque es que Lucho lo que ha hecho hay que meterlo ya ahí. Lo de Lucho ha sido... Impresionante. Y Lucho en la izquierda, y arriba la gente me va a matar porque no va a poner a Falcao, pero a mí me gustaba mucho Faustino. Faustino es mi jugador ahí, eso era una cosa loca, entonces yo pondría de nuevo a Faustino. Bueno, yo ya... Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿Cómo se sintió? No, muy bacano. Muy bien, ojalá que... Sobre todo que de estos episodios y estas entrevistas que la gente le quede algún mensaje para la vida. Eso es lo más importante, que dejemos algo ahí para los demás. Yo tengo uno que mencionó. Hay que decirle Choro para que venga, hombre. Choro, sí, por favor, y decirnos otro invitado que te gustaría que tuviéramos acá. ¿A quién te gustaría que tuviéramos? Pues voy a decir a Pasito Nájera. Ya. Ya lo tuvimos. ¿Ya estuvo? Sí. Ah, bueno. Entonces, de los amigos del fútbol que puedan venir. Fabra. Ajá, que ahorita tuve una relación bonita con él como jugador. Bueno, hágale, pues ahí nos ayuda. Me gustaría eso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos alegra mucho que lo hayas disfrutado y decirle a todas las personas que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Un Break Oficial. Gracias. Chao. Andrés le pegaba a todo mundo porque era el ídolo en Bogotá y entonces él hacía lo que quisiera. Yo llegué y yo no me voy a pegar, papito, con un balón de ida y nos vimos con todo. Salió fracturado, yo salí para mi casa y fui hasta la clínica y los papás y todo el mundo ahí como enojados, como medio maluco. Usted me pegó a mí, yo le pegué a usted, entonces ese es el juego. Le pido disculpas, pero ¿era usted o era yo?